Sí, entonces les decía que hay un problema, ¿no? De exigir ejemplos para cada doctrina, porque no los vamos a hallar siempre. Por ejemplo, los pentecostales nos dicen eso. A ver, dame un ejemplo de un bautismo que fue con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Con esa fórmula. Y si tú eres estricto, no existe eso en la Biblia. Dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús y nosotros ahí presuponemos que fue así. Pero ellos te van a decir, no, eso no es cierto. Y hay un montón de protestantes que te exigen ejemplos de bebés bautizados y ellos bautizan, ¿no? Con esa fórmula en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, si nos vamos a poner estrictos así de ver ejemplos en cada doctrina, no siempre los vamos a encontrar y aún así lo enseñamos, no negamos que sea una parte de la revelación. Entonces, también lo que nos van a decir los pentecostales o los unicitarios van a decirnos, no, a ver, muéstrame un ejemplo eh, de que se haya enseñado la Trinidad. Y nosotros vamos a acudir a versículos en los cuales se infiere que Cristo es una persona distinta al Padre. Y de ahí eso ayuda al caso acumulativo de la evidencia de la doctrina de la Trinidad. Pero estrictamente así que Jesús haya dicho, yo soy la segunda persona de la Trinidad, y miren, les voy a enviar la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. O sea, así no está. Y por eso hay debate, por eso hay división, por eso existen los unicitarios y los trinitarios, porque la Biblia no es clara ahí. Por eso, porque no es clara. Y no tenemos que tener miedo en decirlo. La Biblia no es clara en algunas cosas. Por eso está la iglesia, que nos aclara las cosas. La tradición que nos aclara lo que dice la Biblia. Porque el protestante va a decir, no, la Biblia es clarísima, clarísima. Pues sí, es clarísima para ti con tus propias doctrinas que tú es de ella. Pero pues no es clara para los otros, ¿no? Los vecinos que tienes al lado que enseñan otra cosa. Para ellos también dicen que es clara y enseñan algo bien distinto a lo tuyo. Ellos sí bautizan bebés, tú no bautizas bebés, ellos dicen que la Trinidad existe, tú dices que no existe la Trinidad. Entonces no es clara la Biblia en ese sentido, no es clara para todos. Entonces, miren, por eso uno debe tener cuidado cuando dicen, dame un ejemplo de tal cosa, ¿no? Porque, pues no, no es necesario ni siquiera que haya ejemplos. Bastó con que Cristo haya mandado bautizar con la fórmula trinitaria para, aunque no haya ejemplos, si lo mandó Cristo, lo hacemos. Y por eso ahí nos sostenemos nosotros. Entonces, miren, de acuerdo a estos argumentos de que en la Biblia no hay ejemplos de bebés bautizados, solo de adultos, ¿qué podemos decir de eso? Que no hay casos explícitos de bebés bautizados, eso lo aceptamos y no tenemos miedo en decirlo. Yo ya les ponía el ejemplo, ¿no? De que hay un camino para ir a la universidad, pero eso no significa que sea el único camino, hay más para llegar al mismo lugar. Entonces, para llegar a la doctrina del bautismo de infantes, no tengo que tomar exclusivamente el único camino de los ejemplos de bebés bautizados. Eso los protestantes, pues, les gusta, ¿no? Exigir eso. Pues bueno, que se queden con eso. Pero uno que es intelectualmente honesto debe entender, bueno, pero por otros caminos los católicos nos han demostrado que es muy posible y pues por la historia y por todo el cristianismo histórico que siempre fue hecho así, el bautismo, también para los bebés. Entonces dice, del mismo modo que no hay ejemplos de niños cristianos presentados en el templo, ya les decía, eso no existe y sin embargo ellos lo hacen. Y a ver por qué ahí el católico no le exige ejemplos al protestante, ¿no? Pues también. Hay que exigirles eso para ser igual de consistentes. Hay que medir con la misma vara que ellos nos quieren medir. Dice, tampoco hay ejemplos de mujeres participando en la cena del Señor. Jamás en la Biblia te vas a encontrar que María participó de la cena, de la fracción del pan. O María Magdalena le pasaron, ¿no? Del pan y del vino, de la copa. Eso no existe. Entonces, si vamos a excluir a los bebés, pues excluyamos de la cena del Señor a todas las mujeres, ¿no? Que no participen. Dice, tampoco hay ejemplos de mujeres participando en la cena del Señor. Ese es un argumento de Juan Calvino que dijo él para defender el bautismo de los niños, y eso que él no era católico, él era anticatólico. Dice, tampoco hay ejemplos de cristianos cargando Biblias en las reuniones, ¿va? Eso no existe. Existen ejemplos muy puntuales de que había cristianos que sí tenían acceso a lo mejor al Antiguo Testamento, ni siquiera al Nuevo, y checaban, ¿no? Los de Berea, por ejemplo, ahí, ¿no? En los Hechos, que checaban que lo que Pablo les dijera, pues tuviera coherencia, ¿no? Con la Escritura. Pero así de que en cada culto hubiera protestantes o cristianos ahí cargando Biblias, eso no existe. Y pues ellos lo hacen y lo enseñan. Sí, en este tiempo ya aplica porque ya existe, ya tenemos imprenta, ya la mayoría de gente sabe leer, por eso puedes cargar tus Biblias, pero eso no era una enseñanza apostólica, ¿eh? De que cargues la escritura a cada culto. Pero bueno, síganlo enseñando, ¿no? Dice el bautismo de infantes no contradice la Biblia, eso es un hecho, eso es cierto, no lo contradice. No contradice, es que es incorrecto por eso que el protestante diga, es que es antibíblico el bautismo de niños. No, no significa que el que no esté en la Biblia sea antibíblico. El anti significaría que va en contra de algún versículo, ¿no? Y no va en contra de ninguno. Más bien, a lo mejor, dicen ellos, lo que no estará a lo mejor es un ejemplo de un bebé, pero eso no significa que es anti, ¿no? Antibíblico. No es lo mismo decir no está en la Biblia o no quedó por escrito a decir está en contra de lo que dice la Biblia, ¿no?
Dice, no existe en la Biblia la prohibición o condenación de bautizar a los bebés. Eso es también cierto. Eso en la Biblia no existe. Dice, hay casos implícitos en donde se les bautizaba a familias enteras. Esto lo vamos a ver ahorita. Si los apóstoles dicen bautizar a una familia completa, y nosotros ya sabemos cómo son las familias judías, ¿no? Que les encanta tener hijos, entonces se sobreentiende que bautizaban a todos, sin excepción. El bautismo siempre fue para todos, sin excepción. Eso sí, esos dos últimos puntos sí los podemos sostener. Y un protestante no los puede negar. Sí, es cierto. Había familias enteras bautizadas y nunca se le negó a nadie el bautismo, porque ahora sí se les niega. Porque se les niega a los más chicos. Entonces, miren, vamos a ver esos casos en donde se les bautizaba a toda la familia. Bueno, aquí les pongo una imagen de una familia contemporánea judía, los ultraortodoxos, los jaredíes, que son los que hasta ahorita andan haciendo un montón de marchas en Israel para no alistarse al ejército, pero bueno, ustedes los pueden ver en las calles y es bien común ver estos cuadros, ¿no? Vean al papá y a la mamá, y mínimo unos 5 hijos tienen, y todos chiquitos, ¿no? La gran mayoría siempre están teniendo hijos, porque ellos pues sí se creen esa, ¿no? De que que bueno, en parte les ayuda porque creo que el gobierno les da un subsidio, ¿no? Una cosa así, por una cuestión ahí del gobierno que se les apoya y pues ya ven que no hacen servicio militar y los hombres solamente se la pasan estudiando la Torah, las mujeres trabajan y reciben un subsidio y pueden tener hijos, entonces tienen muchos hijos. Y bueno, en el tiempo de Jesús también era igual, tenían muchos hijos. Por lo tanto, si se les bautizaba a toda la familia, pues podemos entender que pues también a los niños. Entonces, miren, allá en Hechos 16:14 dice, eh, bueno, aquí es cuando habla del caso de Lidia, ¿no? De una mujer que se le predicó, en la iglesia primitiva le predica y habla de ella, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, ¿no? Ya, o sea, fue bautizada ella y su familia. Nunca dijo, fue bautizada ella con los demás adultos, ¿no? O sea, dice toda la familia, o sea, porque ahí fácilmente ahí el autor de los hechos pudo haber dicho, ¿no? Fue bautizada ella y los adultos, ¿no? O menos los niños, para que tuviera sentido la enseñanza de los protestantes. Entonces, si ellos afirman algo, ellos están obligados, ellos tienen la carga de la prueba. Si ellos afirman el bautismo no es para bebés, bueno, muestra un versículo porque estás afirmándolo, entonces la carga de la prueba la tienes tú. Muéstralos donde se les excluye a los bebés. Eso es lo que tenemos que exigirle nosotros, voltearla, ¿no? Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 1:16 que dice San Pablo, y también bauticé a la familia de Estéfana. Él no está excluyendo a nadie, él está diciendo que a toda la familia. Eh, dense cuenta cómo siempre que se habla de bautismo no se habla de que se excluyó a nadie, siempre se le bautizó a todos. Dice, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. En Hechos 16:31, ahí en el mismo capítulo de Hechos, cuando habla ahora del carcelero, dice, y le hablaron la palabra del Señor, o sea, le evangelizaron, ¿no? A él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces se les predica a la gente de ahí, de su casa, y va a haber un protestante que diga, "Ah, pero no le predicaron a los bebés". Bueno, pues aquí dice que a todos. Ujú. Obviamente, a lo mejor si había un bebé, pues no entendió, ¿no? Pues está chiquito. Pero aquí dice que bautizó a él y a todos los de su casa. Puede ser que un bebé no entendió lo que se predicó, pero dice que se le bautizó a todos los de su casa, a todos los suyos. Entonces, por lo tanto, se sobreentiende que aunque el bebé no entendió nada del evangelio, pero pues se le bautizó. Y dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con todo su casa de haber creído en Dios. Entonces, se celebró un banquete, ¿no? Entonces, por eso el católico cuando va a bautizar a su bebé, pues a veces tira la casa por la ventana, ¿no? Y hace una fiesta, porque pues también así se hacía. Desde el principio daba gusto saber que un miembro de la familia se integró a la iglesia de Cristo. En Marcos 16:15 también la indicación de que predicar el evangelio y el bautismo es para todos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ven cómo está vinculado en la predicación con el bautismo. La predicación es para todos, también el bautismo es para todos. Que a lo mejor la predicación no la entienden todos porque unos son muy chiquitos, bueno, pero el bautismo también es para todos, ¿no? Aunque tampoco entiendas todavía los misterios de Dios. Yo, por ejemplo, hasta el día de hoy todavía no entiendo la Trinidad, ¿no? No entiendo la transustanciación. Soy muy niño en eso, ¿no? Pero San Pablo me dice ahí en Corintios, ¿no? En primera carta a Corintios 13, el 9 en adelante, que hoy
¿no? Que conoceré como fui conocido. Algún día comprenderé ciertos misterios que hoy no puedo entender porque estoy aquí en este mundo. Tal vez cuando ya esté en gracia de Dios pueda entenderlo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Que no todo es comprensible porque pues, la fe, si no tuviera sobrenaturalidad, no sería, ¿no? Una religión. No sería Dios eso. Dios también es sobrenaturalidad. Eh, entonces, puede ser que hoy un niño no entienda completamente todos los misterios de Dios. Cuando crezca va a entender más y cuando mueras vas a entender todavía más porque vas a conocer como fuiste conocido, dice San Pablo, ¿no? Por eso creemos que los que ya murieron y están en gracia de Dios tienen un conocimiento más pleno que los que estamos aquí en la tierra y no comprendemos que Cristo está presente en el pan y en el vino. No comprendemos cómo tres pueden ser uno en la Trinidad, pero cuando ya muera comprenderé esos misterios, probablemente, ¿no? Dice, entonces, si se le predica a un niño, pues a lo mejor no entiende, pero mientras lo bautizas, para cuando un día pueda comprender,